Hola México, ¿cómo estás? ¿Qué tanto es tantito? Vamos aguantando un poco más y sigamos aplanando la curva. Yo soy Rodrigo Cornejo y esto es TNT Noticias. Esta semana ha pasado de todo y varias cosas seguro van a ir para el recuerdo. En primer lugar, el subsecretario Gatell despertó la ira de la oposición y aprovechó también para arrancar algunos suspiros porque hizo algo sui generis, algo extraño. El subsecretario recitó en vivo en el programa del Fondo de Cultura Económica Quédate en casa leyendo un poema, y no cualquier poema. Este poema es de un autor español que luchó del lado republicano en la lucha antifascista durante la Guerra Civil Española. Seguramente nunca le perdonarán al doctor Gatell el pecado de haber leído poesía. Pero también durante sus conferencias pasó algo muy extraño. Una periodista lo acusó frontalmente de mentirle a México y para ello sacó de ultratumba las declaraciones de cierto secretario de salud, que ya no muchos recuerdan, pero que el doctor Gatell sí recuerda bastante bien por lo que hizo, que es dejar en el olvido más de 300 hospitales en todo el país. Estas cosas, como son el día a día de la política y de la discusión en casa, seguramente no las vamos a olvidar. Pero hay que poner el ojo sobre las cosas que sí se nos pueden olvidar, pero que son muy importantes y que han surgido durante esta pandemia del COVID-19. Hay varias cosas que, como tablas de multiplicar, tenemos que repetir hasta el cansancio, porque si no cambian, entonces no habremos aprendido nada. En primer lugar, hay que recordar la tremenda importancia que tiene para el país la clase trabajadora. No solamente las enfermeras y enfermeros, sino que los operarios de máquinas, la gente que trabaja en las fábricas, los que hacen los insumos médicos, los transportistas, los choferes también de transporte público, todos ellos que salen a la calle por un salario bajo y muchas veces sin protecciones de seguridad social, son quienes han mantenido al país en marcha. Y eso no lo debemos de olvidar. Ellos son la base de la pirámide social y generalmente son tratados por quienes están arriba de la pirámide con la punta del pie. Incluso han sido víctimas de reclamos por salir a la calle a ganarse el pan. Esta semana también vimos incluso cómo artesanos y artesanas de Tonalá que salían a la calle para intercambiar sus artesanías por despensas fueron multados y les fue confiscada su mercancía. Nunca más debemos de permitir que se pisotee a la clase trabajadora de México y mucho menos que se les menosprecie como se les ha menospreciado durante esta crisis por algunos grupos sociales y algunos políticos y políticas en el poder que creen que la crisis es carta abierta para multar, para reprimir y para encarcelar. Otra cosa que tenemos que tener muy presente, que tenemos que repetir también hasta el cansancio, es que ya no podemos vivir en un mundo en el que los mexicanos y mexicanas no tengamos derechos sociales. Debemos de estar cubiertos desde la cuna hasta la tumba. Esta crisis, en donde incluso algunas personas se han visto en la dificultad de no poder cremar o enterrar a su familiar debidamente, nos muestra solamente esta aguda crisis de protecciones sociales. Un mexicano debe de poder tener acceso a la seguridad social desde que nace, si enferma y una vez que fallece. Estas protecciones sociales no son algo de primer mundo. Existen incluso en algunos otros sistemas de seguridad social y en las constituciones de algunos países de América Latina. Entonces, tenemos que quitarnos el velo de encima. No vamos a dejarle al individuo y al libre mercado lo que debe de ser una protección social de todos. Y estas protecciones deben empezar por la base de la pirámide, por la clase trabajadora, que es la que más problemas tiene para cubrirse ante una crisis o ante una eventualidad. Si esto no nos queda claro, en serio, no habremos aprendido nada. Tenemos que luchar por estos derechos y después del COVID-19 hay que politizar esas demandas sociales. No hay otro camino. En vez de estar diciendo que el subsecretario es un no sé qué y un mentiroso y estar tratando de tumbar el modelo Centinela sin entender lo más básico de estadística, tenemos que pasar a otra etapa, en donde la crítica sea una cosa que es una herramienta de la mano de la exigencia. A muchas personas les puso muy nerviosa la discusión de las afores, por ejemplo, cuando mi generación y probablemente la tuya vayan a tener muchos problemas en el retiro. Esta crisis tiene que servirnos de pretexto para politizar esas demandas sociales.
no solamente no podemos volver al pasado con dejar a la gente a su suerte, sino que aparte no podemos permitir que vuelvan estas ideas en donde el sistema de salud frágil está bien porque unos cuantos se lo pueden pagar, en donde los salarios bajos están bien porque son competitividad y en donde había que dejar a la gente a su suerte porque el pobre era pobre porque quería. Si logramos sacar 2 o 3 de estas conclusiones de la crisis, habremos podido transformar esta crisis en una lección valiosa. Yo estoy seguro que si sí lo hacemos, podemos transformar a México. Yo soy Rodrigo Cornejo y esto fue TNT Noticias. Si te gustaron nuestros videos, no olvides darle like a nuestra página de Facebook y compartir nuestros contenidos en Twitter y en todas nuestras redes sociales.